Realmente este es un día histórico que nos llena de mucha satisfacción a los que llevamos en nuestro ADN el espíritu del sindicalismo. Porque este día, 31 de octubre, se celebra el Día del Sindicalista Salvadoreño. Estamos siempre acostumbrados a celebrar el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo. Es un día universal y es para honrar a los mártires de Chicago, a esos trabajadores que lucharon, que dieron su vida para tener una jornada laboral de 8 horas, entre otras prestaciones. El 31 de octubre de cada año, desde hace 33 años, estamos celebrando, conmemorando y recordando a los mártires de Fenastras. Y a través de ellos y en su nombre, a todos los dirigentes sindicales, miembros del sindicato de bases que con su vida, con su sangre, abonaron el camino de la libertad, de la lucha, de la solidaridad, y que hoy, en este día, se materializa con una obra significativa, con un centro integral de atención médica para los sindicalistas. Esta obra, como decía el señor ministro, hace apenas un año era una idea, era un sueño, era simplemente una aspiración, pero en un año está abriendo sus puertas para dar un servicio integral de salud. Y cuando dice integral es porque tiene una cantidad de servicios que van más allá de la consulta, de la especialización, de la medicina que se va a proporcionar, sino que se tiene esa simbología de que cuando se quiere, se puede. Y en este gobierno, ya lo decía el señor ministro, con el liderazgo del presidente Bukele, las obras se hacen. Se ha pasado de los discursos rimbombantes, de los grandes planes estratégicos, de los grandes proyectos que quedaron en papeles, que se pagaron millones de dólares en consultorías, a las obras que cada día se están inaugurando. Obras en todos los niveles, grandes obras de infraestructura, obras en el sistema educativo, obras en el sistema de salud, obras en el desarrollo económico y, como todos estamos ahora conscientes, obras y resultados en la seguridad ciudadana, en la guerra contra las pandillas. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de la inauguración de este centro? Que hay un gobierno con un liderazgo al servicio del pueblo y que está cumpliendo lo que prometió. Porque cuando no se roba, el dinero alcanza. Y eso fue una de las mantras con las que en la campaña le ofrecimos al pueblo, que el dinero iba a alcanzar para hacer obras, porque no se le iba a robar. Aquí está una pequeña muestra de esa promesa que se está cumpliendo. Pero yo quiero aprovechar esta ocasión para reflexionar un poco y para que los jóvenes sindicalistas, para que las nuevas generaciones vean que estamos este día, 31 de octubre del 2022, cumpliendo una meta, inaugurando una obra que es producto de la lucha de muchos años, del sacrificio de muchos hombres y mujeres que entregaron su vida para que nosotros estemos este día aquí celebrando esta obra. Y podemos empezar por ese fatídico 31 de octubre de 1989, con esa bomba que se colocó en el edificio de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, Fenastras, de la cual yo fui en varios años su abogado, y de hecho el nuevo edificio que se construyó con un donativo de LO, que era el Central Sindical de Noruega, lo hicimos ante mi protocolo, ante mis oficios notariales, para poder comprar el terreno y construir el nuevo edificio construido para Fenastras, porque el anterior había sido destruido por esa bomba. Esos años de confrontación, esos años terribles en los cuales muchos salvadoreños y muchas salvadoreñas entregaron su vida para que nosotros hoy disfrutemos de este ambiente
de democracia, de paz y de desarrollo. Lleva escrito esos nombres indelebles, empezando por Febe Elizabeth Velázquez, dirigente de Fenastras, pero estaban otros compañeros, ya mencionaba el ministro que habían compañeros, estaba Sestoni, estaba Daniel, estaba Vicente, estaba Juan, y unas compañeras, Hilda, Magdalena, Patricia, que murieron ese día, y que esos nombres nos deben de evocar un recuerdo que nunca debemos olvidar, porque en su sacrificio, en su muerte, nació la esperanza de una lucha que ahora nosotros estamos impulsando en una nueva etapa. Y antes del 31 de octubre del 89, hay una larga lista de mártires sindicales que dejaron también su vida por la lucha. A mí me tocó la honra de ser no solo abogado, sino también dirigente del STIS. Por eso me gusta ver muchos de los compañeros del STIS. Siga siendo un ejemplo en la lucha sindical, porque la lucha continúa. Las reivindicaciones de la clase trabajadora siguen, y en la medida en que la sociedad avanza, así avanzan y se desarrollan cada vez mayores necesidades. Y nuestro compromiso es ir abriendo esos espacios para que el movimiento sindical se siga desarrollando. No tiene que haber una contradicción ni una confrontación entre el gobierno y el movimiento sindical. Cuando se obtiene los propósitos, la visión clara y el rumbo definido, el trabajo fluye y avanza como lo estamos viendo ahora. Por eso quiero hacer también un público reconocimiento al trabajo que ha hecho nuestro compañero, el ministro Rolando Castro. Un aplauso para Rolando. Rolando viene de las entrañas del movimiento sindical y ha tenido la visión, ha tenido esa visión prospectiva de proyectar este ministerio de donde lo encontramos, que estaba totalmente cuestionado, que El Salvador era constantemente condenado por la OIT. En Ginebra, el Comité de Libertades Sindicales estaba condenando a El Salvador. Y antes de los gobiernos del FMLN, los gobiernos de Arena se negaban a suscribir varios de los convenios que favorecían las prestaciones que había que darle a la clase trabajadora. Pero con la llegada del ministro, y ustedes recuerden este último 1 de mayo, ¿cómo lo celebramos? Con la ratificación de 5 convenios de la OIT, porque este gobierno tiene un compromiso con la clase trabajadora y con el movimiento sindical, y no es un compromiso de palabras, porque aquí estuvimos acostumbrados a tener otro tipo de ministros. Incluso el FMLN puso un ministro que venía del movimiento sindical, pero no tuvo esa visión y ese compromiso. Los intereses de los grupos de poder, de los poderes fácticos a los que se refiere Roland, eran mucho más fuertes que la posibilidad y la capacidad que tenía ese ministro de Trabajo. Por muy buena intención que hubiera tenido, porque lo conocí muy bien, trabajamos juntos. Yo también fui abogado de la UNTS, de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Aquí nomás, a un par de cuadras, teníamos la oficina cuando nos pusieron una bomba también, 1989. Y desde ahí también me tocó sacar de la cárcel a muchos compañeros sindicalistas. Recientemente me encontraba con uno de ellos, que no me acordaba que yo le había llevado la carta de libertad con su esposa, a Francisco Martínez, un dirigente sindical, y me daba las gracias muchos años más tarde. ¿Por qué? Porque teníamos esa vocación y esa entrega para trabajar de la mano con el movimiento sindical. Pues Rolando, que viene de esas entrañas del movimiento sindical, que tiene esa visión, que ha tenido la capacidad de interlocución en Ginebra, no solo con la encargada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con Michelle Bachelet, sino con todas las instancias donde se ha ido a poner el nombre de El Salvador y de este gobierno en alto y a la par de las luchas reivindicativas de la clase trabajadora y el movimiento sindical. Y más allá todavía,
Y creo que ese es el punto central y que espero que en esta clínica se aplique. Porque ya lo decía él, queremos dar un servicio de calidad. Hemos contratado médicos, enfermeras, personal técnico para que el servicio sea de calidad. Porque la excelencia y la calidad del servicio tienen que hablar por la voz de los sindicalistas. Ese compromiso que tienen de no ir a hacer el trabajo por el sueldo que le pagan. No es irse a ganar el salario, es ir a colaborar, a prestar un servicio, porque nos formamos para eso. Si somos médicos, si somos enfermeras, si somos técnicos de laboratorio, cualquier tipo de profesión asociada a la salud, es para ir a servirle a nuestros hermanos. No por el sueldo que nos pagan, sino porque esa es la vocación con la que se forma la gente que trabaja en la salud. Así que me alegra que haya hecho este anuncio, porque ya hicimos otro hace menos de un año, cuando anunciamos el CIMEL, que es el Sistema de Inteligencia de Mercados Laborales. Un desafío que se y que cuando la OIT anunciamos que El Salvador estaba dispuesto a crear ese sistema, el CIMEL, dijeron que no creían que éramos capaces de hacerlo, porque es una formación, una capacitación y la creación de una plataforma demasiado compleja y que requiere de mucho esfuerzo técnico. En 8 meses se hizo, porque lo inauguramos en enero y la anunciamos en enero, febrero, y la estamos inaugurando en noviembre. Y solo hay 2 países en toda América Latina que lo tienen, Chile y nosotros. Eso nos llena de orgullo porque ese esfuerzo y es la visión de este ministro de Trabajo, que no se ha quedado en esos viejos esquemas de los líderes sindicales que salen el 1 de mayo a manchar las calles, que salen a protestar, que salen a gritar consignas vacías, porque no hay coherencia ni consistencia entre lo que dicen y lo que se hace. Aquí se habla poco y se hace mucho. Y la prueba de ello es que estamos ya inaugurando este centro de salud a 1 año de haberlo prometido y de haberlo soñado. Así que mis felicitaciones al señor ministro, mis felicitaciones a la dirección sindical de la unidad, porque creo que ustedes son ese pilar que va a mantener ese diálogo permanente con el gobierno a través del ministro. Necesitamos fortalecer las grandes reivindicaciones de la clase trabajadora. Y ustedes que lo dirigen tienen que estar en ese permanente diálogo. Yo lo he acompañado cuando instalamos el Consejo Nacional de Trabajo, que tenía más de 8 años de no funcionar. Y lo instalamos. Buscamos al sector empresarial para generar ese diálogo entre empleadores y trabajadores. Y el Estado como mediador para generar esa armonía que le permita al país irse desarrollando. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias por permitirme traer a la memoria esos nombres de esas mujeres y de esos hombres que dejaron su vida para que nosotros hoy estemos sentados esta mañana y testimoniando la inauguración de esta unidad, de este centro de salud integral que se le entrega este día a la unidad sindical salvadoreña. Muchas gracias y que viva la clase trabajadora.